¿Qué hace a un actor secundario verdaderamente inolvidable? Cuando hablamos de Bill Paxton, la respuesta es clara: carisma, talento y una capacidad única de enriquecer cualquier escena. En este video repasamos algunos de sus papeles más icónicos y cómo cada uno ayudó a definirlo como un actor de culto. Desde sus primeras apariciones en películas de ciencia ficción y acción como The Terminator y Aliens hasta papeles más complejos como Apolo 13 y A Simple Plan, Paxton siempre aportó un toque único que lo hizo destacar. Prepárate para revivir lo mejor de su carrera, y vamos a ello. The Terminator, 1984. Esta película de culto dirigida por James Cameron introduce a un cyborg asesino enviado desde el futuro dominado por las máquinas para eliminar a Sarah Connor, la madre del futuro líder de la resistencia humana. Ambientada en unos ángeles oscuros y tecnológicamente distópico, la historia combina acción, suspenso y ciencia ficción en una persecución frenética. Bill Paxton aparece brevemente como uno de los punkis que se topa con el Terminator al principio de la película. Aunque su papel es corto, su caracterización como un joven descontrolado que se enfrenta con agudeza a un cyborg es recordada por los fanáticos. Aliens, 1986. Secuela de Alien de Ridley Scott, esta película dirigida por James Cameron retorna la historia de Ripley, que regresa al planeta LV-426, acompañada por un grupo de marines coloniales para investigar la desaparición de una colonia humana. Lo que encuentran es una amenaza que supera sus peores temores. Paxton da vida al soldado Hudson, un personaje que inicialmente se muestra valiente y bromista, pero que revela un lado más humano y asustado a medida que la situación se descontrola. Sus frases icónicas y su evolución de la fanfarronería al heroísmo lo convirtieron en uno de los personajes más queridos de la saga. Predator 2, 1990. Esta secuela lleva la acción desde la jungla original a la jungla urbana de Los Ángeles, donde un depredador alienígena acecha durante una ola de calor y conflicto de pandillas. La historia sigue al teniente Mike Harrigan mientras intenta detener la masacre que está ocurriendo en la ciudad. Bill Paxton interpreta al detective Harry Lambert, un policía nuevo en el equipo que aporta humor y valentía a la peligrosa misión. Su personaje es recordado por su estilo desenfadado y su enfrentamiento final con el depredador. True Lies o Mentiras Arriesgadas, 1994. Esta película de acción y comedia de James Cameron sigue a Harry Tasker, un agente secreto que lleva una doble vida como vendedor de computadoras. Cuando una misión se cruza con su vida familiar, todo se descontrola en una serie de eventos llenos de acción y comedia. Paxton interpreta a Simon, un vendedor de autos que finge ser un espía para impresionar a las mujeres. La actuación de Paxton es un punto cómico destacado, especialmente en las escenas en las que su mentira queda al descubierto, agregando un toque de humor desfasado a la historia. Apolo 13, 1995. Basada en la misión espacial real de 1970, la película sigue a 3 astronautas que enfrentan una situación de vida o muerte cuando una explosión daña su nave en pleno viaje a la Luna. La historia muestra la lucha tanto de los astronautas como del equipo de la NASA en la Tierra para llevarlos de regreso sanos y salvos. Paxton interpreta a Fred Hayes, uno de los astronautas del Apolo 13. Su papel subraya la tensión y la humanidad de un hombre enfrentando al peligro en el espacio, aportando una sensación de realismo y camaradería a la tripulación. Twister, 1996. Esta película de desastres se centra en un grupo de meteorólogos y cazadores de tormentas que sigue a Tornados para probar un nuevo sistema de alerta temprana. La acción y los efectos especiales se mezclan con la rivalidad y el amor no resuelto entre los personajes principales. Paxton interpreta a Bill Harding, un cazador de tormentas experimentado que regresa al campo junto a su ex esposa, Joe, para completar su investigación. Su interpretación de un hombre dividido entre el riesgo y la seguridad familiar añade profundidad a este film. A Simple Plan, 1998. Este thriller psicológico cuenta la historia de 3 hombres que descubren una bolsa con una fortuna en un avión estrellado en la nieve. Las tensiones aumentan cuando las decisiones impulsivas comienzan a cobrar un precio moral y psicológico entre ellos. Paxton interpreta a Hank Mitchell, un hombre cuya vida toma un giro sombrío cuando la ambición y la codicia se interponen en su camino. Su actuación destaca la transformación de un hombre honesto en uno consumido por la paranoia y la desconfianza. Al filo del mañana, o The Edge of Tomorrow, 2014. En un futuro donde la humanidad enfrenta una invasión alienígena, el protagonista descubre que está atrapado en un bucle temporal que lo hace revivir el mismo día cada vez que muere, dándole la oportunidad de perfeccionar sus habilidades para combatir al enemigo. Paxton interpreta al sargento Farrell, un oficial militar rígido y peculiar que guía al protagonista durante su entrenamiento. Aunque secundario, el personaje de Paxton se convierte en un elemento clave en la narrativa por su actitud firme y su humor seco.
The Nightcrawler, 2014. La película sigue a Luke Bloom, un hombre ambicioso que se centra en el mundo del periodismo sensacionalista filmando escenas de crímenes y accidentes en Los Ángeles para venderlas a los noticieros. Paxton interpreta a Joe Lauder, un reportero independiente y rival de Bloom, que representa la competencia y el límite ético en la persecución de noticias. Su presencia en la película añade una perspectiva más profesional y experimentada, contrastando con la despiadada ambición del protagonista. Tombstone, 1993. Este western épico narra la llegada de Wyatt Earp y sus hermanos a la ciudad de Tombstone, donde intentan iniciar una nueva vida tranquila, pero pronto se ven inmersos en un enfrentamiento con una banda de forajidos conocidos como los Cowboys. Paxton interpreta a Morgan Earp, el hermano menor de Wyatt, cuya valentía y lealtad lo llevan a un trágico destino. Su actuación aporta un componente emocional que resalta la hermandad y la tragedia de la historia. Límite vertical, 2000. Esta película de aventuras y suspenso sigue a un grupo de alpinistas que, tras un accidente mortal, deben emprender una peligrosa misión de rescate al K2, la segunda montaña más alta del mundo. La historia se centra en las tensiones, el sacrificio y las traiciones que surgen mientras los escaladores luchan contra el tiempo y los elementos. Bill Paxton interpreta a Elliot Baum, un millonario y ambicioso empresario cuyo afán por alcanzar la cumbre lleva a decisiones imprudentes. Su actuación refleja la complejidad de un hombre motivado por la gloria personal, enfrentando las consecuencias de sus acciones. U-571, 2000. Este drama bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial sigue a la tripulación de un submarino estadounidense que se embarca en una misión secreta para capturar la máquina de cifrado Enigma de un submarino alemán. La operación, repleta de suspenso y tensión, pone a prueba la lealtad y el ingenio de la tripulación cuando las cosas no salen según lo planeado. Bill Paxton interpreta al teniente comandante Mike Dragon, el líder experimentado de los submarinos, cuya determinación y sentido del deber sirven de guía para sus hombres. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su presencia imponente establece un tono de autoridad y liderazgo. Friday, 2001. Este thriller psicológico, que marca el debut de Bill Paxton como director, narra la historia de un hombre que confiesa a un agente del FBI que su hermano podría ser un asesino en serie conocido como la mano de Dios. A medida que se revelan los eventos, la película profundiza en los oscuros recuerdos de la infancia de los hermanos, cuando su padre, interpretado por Paxton, les dijo que había recibido órdenes divinas para eliminar a los demonios disfrazados de personas. La interpretación de Paxton como el devoto y perturbado padre, obsesionado con la misión de justicia divina, aporta una atmósfera inquietante y compleja que define el tono sombrío de la misma. Y así con esto terminamos un episodio más de Secundarios de Lujo. Si te gustó, déjalo en tus comentarios, dale un like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chao.